Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos los presentes y los que nos van a o se están conectando con nosotros. Dios los bendiga a cada uno. Entonces, en esta tarde vamos a dar lectura a la palabra del Señor y lo encontramos en el Evangelio San Juan, capítulo 12 y verso 27, y dice así, en el nombre de Jesús, dice: Ahora está turbado mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado hasta ahora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Gloria al Señor Jesús. Puede tomar su lugar, hermanos. Aleluya. Pues, hermanos, en este versículos encontramos, hermanos, a Jesús declarando a la gente o expresando lo que estaba en él. Lo que estaba en él era una angustia, una tristeza. Quiero leerles los mismos versículos, pero en esta versión Dios habla hoy. Dice: Siento en este momento una angustia terrible. ¿Y qué voy a decir? Diré: Padre, líbrame de esta angustia. Pero precisamente para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: Ya lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. Mire, nos está explicando de una manera más entendible. Y la versión, la lengua actual, dice de esta manera, los mismos versículos 27, dice: En este momento estoy sufriendo mucho y me encuentro confundido. Quisiera decirle a mi Padre que no me deje sufrir así, pero no lo haré, porque yo vine al mundo precisamente para hacer lo que Él me mandó. Más bien diré: Padre, muéstrele al mundo tu poder. Al momento desde el cielo se oyó una voz que decía: Ya he mostrado mi poder y volveré a mostrarlo. Aleluya. En otra versión es la misma, pero más clarito. Es lo que yo entiendo. Por eso los explico a ustedes, hermanos, ¿verdad? Para que nos quede más claro la idea. Leí 3 versiones: versión 60, versión Dios habla hoy, y la lengua actual, o sea, el español actualizado ahora. Entonces, aquí vemos a Jesús claramente, como dice en una versión: estoy sufriendo, estoy en una angustia, ¿verdad? Dice: mi alma está turbada, dice la versión 60, que la gente más usa. Mi alma tiene tristeza, es lo que Jesús estaba expresando.
Entonces dice, ¿y qué diré? En otra versión dice, estoy confundido. Pero él no está confundido, como nosotros no sabe ni qué hacer. No, él es lo que expresó, que estaba con un dolor terrible, ¿verdad? Una angustia. Hermanos, esta angustia era de nuestra angustia de nosotros. Nuestro pecado el pecado es lo que trae, hermanos, angustia, dolor terrible, tristeza, desesperación es lo que trae el pecado. La persona se angustia, la persona se pone triste, se pone desesperado, porque ese es el pecado. Esa es la paga del pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y la muerte trae dolor, trae sufrimiento. Y Cristo Jesús, Él sintió ese sufrimiento porque Él iba ya a la cruz, ya pocos momentos o días faltaba para irse a la cruz. Entonces, el pecado estaba sobre de Él, de todos, porque Él llevó, dice el profeta Isaías, Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras angustias. Entonces Él, hermanos, sintió esa carga, la carga que nosotros debíamos de cargar, Él la llevó. Entonces Él dice aquí, ahora está turbada mi alma, pero la otra versión dice, siento en este momento una angustia terrible. Y la otra versión dice, en este momento estoy sufriendo mucho. Es lo que el Señor expresó. Estoy sufriendo. Y dice Él, ¿qué haré? ¿Qué? Dice aquí en esta versión 60, dice, ¿y qué diré? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Dice en otra versión, dice, ¿qué voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Él estaba realmente triste, hermanos. Pero Él dijo así, Padre, sálvame de esta hora. Entonces, esta angustia, este dolor, este sufrimiento que sintió Jesús, no la llevó solo. Él nos muestra aquí que Él se dirigió al Padre, a Dios, quien envió a Jesús. Se dirigió a Él y le rogó, diciendo, Padre, bueno, Él dice aquí, más, Él le pidió si era posible que no lo dejara sufrir más. Pero Él mismo se dice, para esto he venido. O sea, Él mismo afirma que Él está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Es hermoso, hermanos. Es una buena decisión, hermanos. Es tomar decisión y saber a qué venimos. A quién hemos creído. El apóstol Pablo dice también, yo sé en quién he creído. Cuando hay necesidad, hay problema, hay angustia, hay dolor, uno tiene que acordarse a quién dirigirse, en quién ha creído, en quién tiene confianza, en quién puede confiar más. Ahí se le dice su necesidad. Hermanos, nosotros como creyentes podemos aprender de Jesús. Jesús nos da una clara lección. Él tuvo necesidad de su alma, o sea, tristeza, porque Él iba a la cruz. Él iba a llevar todos nuestros problemas de nosotros. Entonces Él sintió ese sufrimiento. Pero Él se dirigió a Dios. Él diciendo, lo voy a leer en la versión, Dios habla hoy, dice, ¿y qué voy a decir? Diré, Padre, líbreme de esta angustia. Él pidió a Dios que lo librara. Pero, eso es lo que Él quería, ¿verdad? Pero luego Él mismo afirmó, Él dice aquí, pero precisamente para esto he venido.
Mire, reconoció Jesús que Él vino a este mundo para salvar a este mundo, para salvarnos a nosotros. ¿Se acuerdan que Él dijo? Él vino a buscar a los que se habían perdido. Él dijo también, yo no vine a buscar a los que están sanos, sino a los enfermos. Y Él estaba bien claro en cumplir esa misión. Él vino a dar su vida para poder nosotros vivir. Antes había Él explicado, dijo, si el grano de trigo no muere, se queda solo. Pero si el grano de trigo cae en la tierra y muere, trae mucho fruto. Hablando Él de la resurrección. Era necesario que Él iba a morir. Era necesario que Él iba a sufrir en la cruz, derramar su sangre. Era necesario que Él lo iban a crucificar, ser muerto y sepultarlo, pero resucitar al tercer día y traer una gran cosecha. Él resucitó como primicia. Después de Él van a resucitar todos los que hemos creído. Entonces viene la gran cosecha. Pero ahora el Señor estaba triste para cumplir eso. Pero luego dijo Él, precisamente para esto he venido. Dice, Padre, glorifícate, glorifica tu nombre. Entonces ahora Él pide a Dios, en vez de decir, no lo voy a hacer, sino Él dijo, lo voy a hacer, para esto he venido. Ahora dijo al Señor, glorifica tu nombre. Y enseguida dice aquí, entonces se oyó una voz del cielo que decía, ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ya el Señor ya había glorificado. Y esta voz se oyó en el cielo, una voz que habló. Él oró y habló el Señor, le contestó. Y ya había Dios hablado. ¿Se acuerdan cuando el Señor se bautizó? Dice, Él bajó al agua y al salir del agua se oyó una voz del cielo. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Esa voz se oyó y todos los que estaban ahí oyeron la voz de Dios. Entonces, esta vez también, cuando Él oró, la voz se oyó en el cielo. Dios afirmando que Dios estaba con Jesús, estaba atento a sus oraciones. Entonces, hermanos, como creyentes en Cristo, Cristo nos da una lección aquí. La angustia va a venir, pero mire a Jesús. Él se dirigió al Padre. Él está dirigiéndose al Padre, reconociendo que Él a eso vino. Él está pidiendo al Padre que le dé, hermanos, su respuesta. Que los problemas, las necesidades, Él los va a llevar. Solamente que Dios se glorifique, o sea, la honra es para Dios. Él estaba dispuesto, hermanos, a aún dar su vida, pero que el Señor sea glorificado. Así es para nosotros los creyentes, hermanos. La vida del creyente no es fácil porque hay un enemigo que está pidiendo nuestra derrota. Él está luchando, hermanos, ofreciéndonos cosas de este mundo para que nos olvidemos de Dios. Amén, hermanos. Hay un diablo que nos está pidiendo. Jesús mismo lo dijo a Pedro. Pedro fue solicitado por el diablo para que lo negara. Pero Jesús dijo a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ciertamente, hermanos, Pedro no lo negó, pero su fe todavía quedó vivo. Aleluya. Y por eso cuando Cristo vino otra vez, Cristo lo fue a buscar y le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, sí, te amo, Señor. En su corazón de él había esa tristeza,
había ese arrepentimiento. Él estaba arrepentidísimo de haber negado a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús había orado por él, que su fe no faltara. De lo contrario, hermanos, con Judas, como Judas nunca quiso hacer algo por el Señor, él prefirió ser las cosas de este mundo. Él amó las cosas de este mundo. Solamente él seguía a Cristo Jesús, pero no claramente tenía esa visión, convertirse en un apóstol, en un discípulo de Jesús. Él siempre estaba buscando las cosas terrenales. Y en su debido momento, el diablo lo ofreció. El diablo, dice, entró en él y él se olvidó de su misión, de que Cristo le había llamado. Mejor buscó las cosas de este mundo. Pero cuando él cayó y se dio cuenta que había hecho un error grande, fue y le habló a los que le habían dado dinero. Ellos dijeron, aquí, ¿qué nos importa? Y entonces él, dice, tiró las monedas y salió y se ahorcó. Porque él, seguramente, él había decidido olvidarse de Jesús. Hermanos, el enemigo es terrible. Así que no hay que dar lugar, hermanos. Hay que buscar a Cristo Jesús. Cristo Jesús nos está diciendo a nosotros, cuando tengamos problemas, de dirigirnos con Él, ¿verdad? Decir, yo he creído en Cristo. Mis problemas los tiene que llevar el Señor. A Él los pongo. A Él vamos a llevar nuestras necesidades. Y Él va a responder, está dispuesto a responder. Él no está lejos, Él está cerca de nosotros. Tan pronto cuando hablemos, Él está para contestar. Así que, hermanos, no se aleja de Cristo. Cuanto hay más problema, véngase a Cristo. No lleve el consejo del mundo para decir, hoy no voy porque tengo problemas. No, hermanos. El día que usted tenga problemas, ese día véngase a la iglesia. Ese día arrodíllese. Ese día clame a Dios. Ese día diga al Señor, yo he creído. Yo a eso vengo, hermanos, cuando venimos a la iglesia. A eso vengo aquí, para que me des la luz. Para que miro más claro y sé dónde poner esas necesidades. Y Cristo nos va a ayudar, hermanos. Nos va a dar las fuerzas. Nos va a dar la sabiduría para resolver nuestras necesidades. Todo lo que tengamos. Aquí Jesús dice al Señor, dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y le glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Hermanos, hay diferentes opiniones. Pero aquí lo que cuenta es que, dice la Biblia, el apóstol Juan, dice él, que la voz del cielo le habló, le he glorificado y le glorificaré otra vez. O sea, Dios habló a él. La gente que estaban ahí oyeron, pero como no tenían el Espíritu de Dios, como lo que Dios habla se tiene que discernir con el Espíritu. Y los hijos de Dios lo entienden. ¿Se acuerdan que Dios, el mismo Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen? Pero el que no es oveja, el que no es de Dios, no le sigue, no le oye su voz. Y estos que estaban ahí oyeron, pero no lo entendieron. Dijeron, es un trueno. ¿Verdad? Es un trueno que tronó nomás. No distinguieron que era la voz de Dios. Otros dijeron, es un ángel. Pero aquí la Biblia nos dice que Dios habló. Hoy en día, hermanos, muchas opiniones hay en cuanto a la Biblia. La palabra de Dios ahí está en la Biblia. Pero muchos dicen, esto no dice así, es otra cosa lo que dice, y le saquen muchas interpretaciones. Pero el Hijo de Dios que se enfoque a escuchar la palabra de Dios, va a entender que Dios está hablando. Va a entender
hay un momento donde el Señor mismo hable a nuestras vidas, nos consuela. Cristo Jesús, pues, es el Hijo de Dios. Él encontró consuelo, porque dice aquí el versículo 29. O bueno, el 30, dice: respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Mire, el Señor explica las confusiones que había allí. Unos decían que era un trueno, otros decían que era un ángel, pero Jesús explica aquí diciendo él que esa voz que se oyó no era por causa mía, dijo Jesús, sino por causa de ustedes, para que oigan y para que a ver si con eso pueden entender y creer que Dios me envió, porque no creían y nunca creyeron. Pero esa voz se oyó para confirmar al público, para confirmar también a nosotros hoy en día, hermanos, que Cristo fue enviado por Dios y Él es el Mesías y Él fue el indicado en llevar nuestras deudas, y Él fue el Cordero, el sacrificio que agradó a Dios, y por Él somos nosotros lavados, somos nosotros perdonados. Entonces ahora dice el verso 31, ahora el juicio de este mundo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y vemos, hermanos, cuando Cristo vino, aún no ahí, todavía no había llegado a la cruz, pero Él lo está hablando ya el triunfo ganado. Dice, cuando Él vino, hermanos, el diablo y sus demonios fueron expulsados de las personas, fueron echados fuera. ¿Se acuerdan, hermanos? En un hombre había más de 2000 demonios dentro de una persona, que andaba, dice, en los cerros, en los cementerios, hiriéndose con piedra. Y la gente lo ataban, o sea, lo amarraban con cadenas. Ellos querían que se quedara quieto, pero él tenía tanta fuerza que quebraba las cadenas. Y salía caminando, gritando por los cerros. Cuando Cristo llega, le echó fuera a esos demonios y lo dejó al hombre limpio, libre. Así que ese era el juicio que Cristo vino a, ¿cómo llama esta palabra? A desalojarlo. Y usted sabe, cuando alguien es desalojado de una propiedad, no se va tan fácil, tiene que llegar. Si hoy en día, hermanos, vemos a alguien que está viviendo en una propiedad que no es de él, ¿a poco se va a salir nada más de vete? No. Insiste quedarse ahí, y para desalojarlo viene un montón de ejército, policías y no sé, pero lo tienen que echar fuera con una autoridad para desalojarlo. Y Cristo Jesús tomó esa autoridad. ¿Se acuerdan que Jesús mismo dijo: toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra? Así que vayan, gloria a Dios. Él es el que vino con poder a echar fuera a los demonios, a echar lejos, los expulsó. Aún la muerte no pudo detener a Lázaro y a otros que fueron resucitados, porque Él es el único que tiene autoridad. Por eso el Señor Jesús dijo, más cuando iba a ir a la cruz, Satanás iba a ser completamente, hermanos, derrotado. Por eso Él sigue diciendo aquí, ahora el juicio de este mundo, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, hablando del diablo. Cuando habla del príncipe de este mundo, está hablando del diablo, porque el diablo se apropió de este mundo. Él cree que es de él este mundo. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Jesús fue bautizado y fue llevado al desierto? Y cuando Jesús tuvo hambre, y el diablo vino y dice,
si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Pero Jesús se negó y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra de Dios. Y se le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo le dijo, mire, estos son míos, me pertenecen a mí. Y si tú postrado me adores, te los doy, son tuyos. Mentiroso, si no eran de él. Pero él se cree de él. Él se cree el propietario. Pero para derrocarlo, Jesús tuvo que ir a la cruz. Cuando él ya estuvo en la cruz, hermanos, lo derrotó completamente. Ahora el mundo es de él. Todos los reinos, todo, porque Dios se los entregó. ¿Se acuerdan que dijo? Toda potestad me es dado, toda autoridad, todo poder. Ahora yo soy el dueño. Él era el dueño. Él lo hizo. ¿Se acuerdan? Todo lo que fue hecho por él y para él. Pero como Satanás fue destronado del cielo, como allá estaba, fue destronado y se vino a quedarse aquí y se cree dueño. Pero no es el dueño, hermanos. ¿Se acuerdan que la Biblia dice? Mío es el oro y la plata, el mundo y su plenitud. Mire, pero Satanás ofrece diciendo, si me adores, ¿y cuántos creyentes caen en su red? Pero amados hermanos, la riqueza no es del diablo, es de Dios. Así que nosotros como creyentes, si creemos en el Señor, si su voluntad de Dios es que seamos ricos económicamente, lo va a dar, pero buscando a Dios, no dejando a Dios, porque muchos creen, dejando a Dios se van al mundo y hacen ricos, ¿verdad? Pero con chanchullo, con trampas, como dicen. Pero no, hermanos, Cristo Jesús es el dueño. Pero el diablo dice, por eso Jesús lo dice, el príncipe de este mundo. Cuando usted lee la Biblia y encuentra, dice, el príncipe de este mundo se le está dirigiendo al diablo. Quiere decir al diablo o a Satanás, porque tiene muchos nombres. Ahora dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, dice, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Se acuerdan, hermanos, que los griegos habían llegado y le preguntaron, querían ver a Jesús? Porque cuando dicen, la Biblia dice griegos, también está diciendo que no son judíos, que no tienen parte de las promesas de Dios, como nosotros antes no éramos de Dios. Ahora ya somos sus hijos, todos somos herederos. Pero antes de ser creyentes no somos herederos. Pero ahora dice, por medio de Cristo, por medio del Señor, somos, hermanos, hijos de Dios, todos si creemos en Él. Antes Dios hablaba solamente a los judíos, a los israelitas, como su pueblo santo. Y sigue siendo su pueblo. Nada más que como los israelitas no lo aceptaron, no creyeron en Él, lo aborrecieron. Entonces, Él fue a buscarnos a nosotros y vino a buscar. Y aquí está Él diciendo, aquí dice, si yo fuere levantado de la tierra, o está hablando ahora cuando Él va a ser crucificado, porque lo iba a levantar de la tierra. Dice, cuando yo soy levantado de la tierra, dice, todos los traeré a mí mismo, o sea, después de la resurrección, porque, hermanos, ¿me están escuchando? Cuando Él derramó su sangre en la cruz, esa sangre es buena para lavar a todos los que en Él creen, no importando su nación, no es importando su lengua, su raza, su color, etcétera, solamente que venga y que acepte a Cristo en su corazón, tiene, hermanos, esa posibilidad, o sea, califica, aleluya. Entonces, aquí está diciendo Él, cuando Él sea levantado, dice, todos vendrán a mí. Y se acuerdan, hermanos, cuando Él entró a Jerusalén, en la entrada triunfal, los que habían planeado matar a Jesús en secreto, y habían planeado también matar a Lázaro,
Pero cuando vieron ellos, dice, toda la gente iba detrás de él, gritando, diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dijeron ellos, mira, el mundo se va tras de él. Aleluya. Se quedaron admirados, no pudieron hacer nada porque el mundo se fue tras de él. Ciertamente, hermanos, Él es el Salvador, Él es el Dios, ¿cómo no lo vamos a seguir? El que no lo sigue, pues no es de Él, pero el que es de Él, le sigue, le busca y viene. Gloria a Cristo. Entonces dice aquí, y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, el apóstol Juan después nos trae esta nota, diciendo, Jesús habló esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahora nosotros podemos entenderlo más, porque eso ya ha sucedido. Jesús ya fue crucificado, pero en ese momentito no había sido glorificado, entonces era un poco difícil de entenderlo para los que no habían creído, porque dice aquí, el versículo 34, respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Mire, ellos preguntaron, ¿quién es este Hijo del Hombre? Jesús parece ya no les contestó. No, lo que dice aquí, entonces, verso 35, Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ahora el Señor les está declarando, un poquito más, unos días más, iba a estar Jesús entre de ellos. Era todavía el momento, cualquier momento podían ellos arrepentirse y creer que Jesús era el Mesías. Todavía Él estaba ahí. Entonces Él declaró claramente diciendo, verso 35, dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Hermanos, ahora nosotros todavía tenemos la luz mientras estamos en esta tierra, porque el día que se muere la persona, hasta ahí llegó su oportunidad. Hermanos, aproveche ahora que tiene fuerzas, ahora que tiene ojos para ver, ahora que tiene oídos para oír. Por eso la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice, hermanos, lo que el Espíritu de Dios, de Cristo Jesús, lo que nos está diciendo es, venga a la luz. No se vaya en las tinieblas, acérquese a la luz. Cree en la luz, anda en la luz. Ahora que usted tiene ese momento, este momento ahora, antes que venga la oscuridad. Los está diciendo a esos judíos, aprovechen que estoy con ustedes, porque el que anda en tinieblas, dice, no sabe ni a dónde va. Y es cierto, hermanos, hoy en día los que no son creyentes, los que no leen la Biblia, no saben ni a dónde van, no saben ni en qué fecha estamos, solamente están por lo que oyen. Pero cuando el anticristo venga, o sea, los falsos maestros vienen, ahí se van, porque están en tinieblas, pero el que está en luz conoce la voz de Cristo. Aleluya. Entonces dice aquí el verso 35, voy a leer otra vez, dice, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue, y se ocultó de ellos. Hermanos, la luz se desapareció de ellos.
y se quedaron en tinieblas. Y nosotros ya sabemos que aquellos que rechazaron a Jesús, ¿qué les dijo? Los halló culpables. Les dijo, ustedes van a morir en sus pecados. Yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo. Ustedes son mundanos. Donde yo voy a estar no van ustedes a llegar, dijo el Señor. Los declaró a los que siempre andaban discutiendo con Él. Eso mismo nos dice ahora a nosotros. Si nunca, hermano, nunca abandona usted la vida mundana, nunca, hermanos, no va a ver la luz. No va a ver a Cristo. ¿Se acuerdan que dijo a los griegos? Los que me sirven van a estar conmigo. Aleluya. Ahora nos dice aquí el apóstol Pablo. Quiero leerles en Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos o sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Qué dijo el apóstol Pablo a los creyentes? Usted, hermano, es creyente. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Éramos hijos de oscuridad. Pero ahora dice, más ahora sois luz en el Señor. ¿Qué nos recomienda? Dice, andad como hijos de luz. ¿Qué está diciendo? Que andemos como creyentes. ¿Qué vamos a hacer como creyentes? Dirigirnos al Señor cuando tengamos problemas. Es lo que nos enseñó Jesús. Él sintió una angustia terrible. Ese es el pecado, hermanos. Esa es la tristeza, la angustia del pecado. Dijo él, mi alma siente una angustia. Mi corazón está angustiado. Pero ¿qué diré? Se dirigió al Padre. Padre, si quieres, dice, pasa de mí esta copa. Les dijo también en la cruz, pero que no se haga mi voluntad. Aleluya. Miren, hermanos, eso es lo que debe ser el creyente. Continuar clamando a Dios. En Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Todos nosotros, usted, los que han creído, son hijos de luz, no de tinieblas. En otras palabras, somos hijos del Señor. Porque las tinieblas es el diablo. Son palabras figurativas, pero se está dirigiendo al diablo. El diablo es mentiroso, el diablo es de este mundo, el diablo es mundano, el diablo es oscuridad. El que no tiene la luz anda en la oscuridad. Pero dijo aquí el apóstol Pablo a los creyentes, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Gloria a Cristo. ¿Cuántos están en la luz? Amén. Gloria a Cristo. Hermanos, sigamos a Cristo Jesús. Sigamos con más ánimo, con más amor. ¿En qué hemos creído? ¿A qué hemos venido, hermanos? A servir a Dios, servir a Cristo. El que quiere servir, me dijo el Señor, y donde yo voy a estar, ahí va a estar mi servidor. Y él también va a ser recompensado por el Padre. Aleluya. Pónganse de pie, hermanos. Gloria a Jesús. Pónganse de pie y démosle gloria a Cristo Jesús por su palabra en esta noche. Aleluya. Gloria al Padre.